Imagina estar sentado en una habitación silenciosa, donde el aire se siente cargado por el peso de relatos no contados. Estás hojeando las páginas de un antiguo álbum familiar y, de pronto, encuentras algo que te detiene en seco. Es una historia de la que nadie habla abiertamente. Un secreto familiar oculto justo bajo la superficie, esperando a ser revelado. De repente, todo lo que creías saber comienza a desmoronarse. Esta es la historia de una figura entrañable que definió una era en el cine y la televisión. Pero cuando falleció, el legado que todos esperaban que pasara a sus hijos nunca llegó. En cambio, fue a parar a una hermana, dejando a los hijos sin nada. ¿Por qué? Ese es el enigma, uno que, incluso con el tiempo, sigue sin resolverse. Es como esas historias familiares en las que la persona menos esperada se queda con todo, mientras los demás se quedan con las manos vacías. ¿Qué ocurrió aquí? He conocido casos similares antes. Tal vez no con una actriz célebre, pero sí en una familia que me cruzó. La herencia, el testamento, los giros inesperados. Todo deja a las personas preguntándose qué pasó realmente a puertas cerradas. ¿Cómo eran en verdad las relaciones? ¿Qué no sabíamos? Esto va más allá del dinero. Se trata de dinámicas familiares, sentimientos ocultos y legados. Quédate si sientes tanta curiosidad como yo, y no olvides dar like y compartir. No querrás perderte la historia completa que está a punto de desvelarse. Permíteme transportarte al 21 de junio de 1924, a la pintoresca pero vibrante ciudad de San Miguel de Tucumán, Argentina. Un lugar donde los ecos de la historia se fusionan con los ritmos de la vida. Aquí nació Catalina Margarita López Ramos, hija de Pedro López Sánchez y Dolores Ramos Nava, conocida como Marga López. Marga no era hija única. No, tenía 6 hermanos, cada uno de los cuales aportó su chispa única al mundo. Juan, Miguel, Dolores, Pedro, María y Manuel formaban parte de esta familia más grande que la vida misma. Pero fue Manuel, su hermano, quien destacaría de una manera que dejaría una huella imborrable. Verás, Manuel no era solo un guitarrista, se convirtió en uno de los más célebres de México. Un virtuoso en conciertos, un auténtico embajador de la cultura de la guitarra, llevando el alma de la música a innumerables corazones. Creciendo en esta familia llena de vida, Marga estuvo rodeada de música y creatividad desde el principio. Junto a sus hermanos, formó parte de un grupo musical llamado Los Hermanitos López. Este conjunto era una prueba de su amor compartido por la música y pronto se hicieron conocidos por sus actuaciones, mostrando la armonía que corría por sus venas. Pero su historia no se limitaba a los cálidos rincones de su ciudad natal. No, la familia López estaba destinada a algo más grande. En 1936, con solo 12 años, Marga y sus hermanos emprendieron una aventura extraordinaria, una gira por América Latina. Imagina la emoción, la expectativa y la adrenalina de viajar por países, actuando para públicos entusiastas. Fue durante esta gira que la vida de Marga daría un giro decisivo. Mientras actuaba en México, el país que pronto se convertiría en su nuevo hogar, conoció a un hombre que transformaría su destino. Su nombre era Carlos Amador Martínez, un productor, director de cine y empresario mexicano. Era un hombre de visión, creatividad y ambición, y no tardó en reconocer esas mismas cualidades en Marga. Su conexión fue inmediata, y en 1941 se casaron, uniendo no solo sus corazones, sino también sus futuros. Este fue el comienzo de algo hermoso, pero también el inicio de un nuevo capítulo audaz en la vida de Marga. En 1942, apenas un año después de su boda, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre, dejar atrás su querida Argentina y empezar de nuevo en México. No era solo una joven esposa comenzando una nueva etapa, era una mujer que ya había vivido una vida llena de experiencias, música y lazos familiares que moldearían para siempre su camino. México, con su rica cultura, su vibrante escena musical y su creciente industria cinematográfica, era el escenario perfecto para que Marga dejara su marca. Y así se estableció en México. Fue aquí, en este país que llegó a amar como propio, donde Marga viviría el resto de su vida.
se convirtió en parte del latido de México, una pieza esencial de su movimiento artístico y cultural. México la acogió con los brazos abiertos, y ella abrazó todo lo que tenía para ofrecer. Pero la historia de Marga no terminó con su mudanza, fue solo el comienzo de un viaje extraordinario lleno de música, cine e influencia cultural. No era una más del montón, era una mujer que había dejado sus raíces para plantarse firmemente en la tierra fértil de un país que le permitiría crecer y florecer de formas que nunca imaginó. El ingreso de Margarita López Ramos al mundo del cine puede rastrearse hasta un momento clave en su vida, su relación con Carlos Amador Martínez, un hombre que no solo sería su primer amor, sino que también jugaría un papel crucial en su carrera. Su historia comenzó en los albores de la carrera de Marga, cuando era una joven en gira con sus hermanos, los hermanitos López. Conocidos como Marga, los hermanitos López recorrieron América Latina, actuando para el público y conquistando corazones en el camino. Marga tenía solo 12 años cuando empezó la gira, sin saber que durante este viaje conocería al hombre que daría forma a su futuro. Corría el año 1938, y los hermanos López estaban en México, ofreciendo uno de sus espectáculos. Fue aquí, en este país vibrante y culturalmente rico, donde Marga conoció a Carlos Amador. En ese momento, ninguno de los dos era famoso, pero sus destinos estaban entrelazados de maneras que no podían prever. Lo que comenzó como una amistad entre dos jóvenes artistas pronto se convirtió en un romance. Se enamoraron profundamente y, poco después, decidieron casarse. Marga recordaba con cariño su boda en Buenos Aires, Argentina, donde ambos dieron sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. En ese momento, ni Marga ni Carlos tenían la fama que alcanzarían después. Eran rostros nuevos en la industria, ansiosos por dejar su huella y perseguir sus sueños. Su ambición compartida creó un vínculo que los unió no solo como pareja, sino también como aliados en sus carreras. Cuando se asentaron en su nueva vida juntos, tomaron la decisión de mudarse a México, un lugar donde sus carreras florecerían. Fue aquí donde decidieron formar una familia, dando la bienvenida a sus dos hijos, Carlos Amador y Manuel. Con sus vidas personales tomando forma, tanto Marga como Carlos comenzaron a cosechar éxitos en sus respectivos campos. El gran momento de Marga llegó en 1945, cuando debutó como actriz en El hijo desobediente. Fue un comienzo humilde, con Marga apareciendo como extra en la película, pero ese pequeño papel bastó para captar la atención de los cineastas. Fue el inicio de lo que se convertiría en una larga y exitosa carrera en la época de oro del cine mexicano, un periodo que definió una era cinematográfica en México. Marga fue una de las actrices que encarnaría esta era transformadora de la historia del cine mexicano, ganándose un lugar entre las leyendas de la industria. A medida que la carrera de Marga ascendía, también lo hacía la de Carlos Amador. Para entonces, él se había asociado con el influyente Emilio Azcárraga Vidaurreta y había comenzado a incursionar en la actuación. Sus primeros papeles incluyeron películas como Aventuras de Cucuruchito y Pinocho y Hotel de Verano, donde trabajó junto al icónico comediante Germán Valdés, conocido como Tintán. Una de sus colaboraciones más destacadas fue en la película Cricri, El Grillito Cantor, un proyecto que les permitió compartir tanto sus vidas personales como profesionales. A medida que la carrera de Marga en el cine mexicano se desarrollaba, rápidamente se convirtió en una figura querida, especialmente durante la época de oro, y con cada nuevo papel no solo demostraba su talento, sino que también se consolidaba entre las actrices más queridas de la época. Uno de sus primeros papeles importantes fue en la película Los Tres García, donde interpretó a una mujer atrapada en el torbellino de un drama familiar clásico. Este papel ayudó a consolidar su reputación como una actriz talentosa capaz de brillar en un elenco estelar, junto a las estrellas más brillantes del cine mexicano. En 1947, Marga protagonizó Soledad, una película en la que dio vida a un personaje complejo que navegaba por el complicado terreno del amor, la pérdida y el autodescubrimiento. La película conectó profundamente con el público, permitiendo a Marga mostrar su rango emocional y su habilidad para interpretar papeles profundos y multifacéticos. Luego, en 1949, apareció en Salón México, dirigida por el icónico Emilio "El Indio" Fernández,
donde interpretó a una mujer que lucha con el turbulento mundo de la vida nocturna y sus oscuras corrientes. La película fue un gran éxito, y la actuación de Marga reforzó su posición como una estrella en ascenso en la industria. Ese mismo año, Marga también actuó en Medianoche, una película que exploraba temas de amor y traición, demostrando una vez más su capacidad para sumergirse en las complejidades de las emociones humanas. Muchachas de uniforme la mostró en un papel que se convirtió en una de sus actuaciones más destacadas, una historia de amor y sacrificio en un convento, donde interpretó a un personaje que navegaba entre las estrictas reglas de la vida religiosa, el amor y la libertad personal. Para los primeros años de la década de 1950, Marga ya era un nombre consolidado en el cine mexicano. Protagonizó Un rincón cerca del cielo, donde su personaje enfrentaba decisiones desgarradoras que reflejaban la lucha universal entre los deseos personales y las responsabilidades familiares. En la entrega, Marga interpretó a una mujer atrapada por las presiones de las expectativas sociales, mientras que en Una mujer en la calle asumió un papel que exploraba el lado oscuro de la vida urbana, capturando la esencia de una mujer que intentaba sobrevivir en un mundo lleno de desafíos. Cuando llegó La tercera palabra en 1956, Marga ya se había establecido como una actriz versátil, capaz de asumir roles diversos. Sin embargo, justo cuando la época de oro del cine mexicano llegaba a su fin a mediados de la década de 1950, una nueva era comenzaba a despuntar. Entre 1957 y 1975, el cine mexicano empezó a explorar temas más variados y controvertidos, desafiando límites y abordando temas que antes eran tabú. Durante esta nueva ola, Marga continuó prosperando, participando en películas más audaces y experimentales. Una de las más destacadas de este periodo fue Nazarín, dirigida por el legendario Luis Buñuel. En esta película, Marga asumió un papel secundario en una historia que profundizaba en el viaje espiritual de un sacerdote atrapado entre la fe y la fragilidad humana. Los temas filosóficos profundos de la película, combinados con la actuación matizada de Marga, hicieron que fuera una obra significativa en su filmografía. Otra película notable de esta época fue La edad de la inocencia, donde Marga interpretó a un personaje cuya vida estaba dictada por las convenciones sociales y los inevitables conflictos entre el amor y el deber. Este papel demostró aún más su capacidad para dar profundidad a sus personajes, consolidándola como una de las actrices más versátiles de su tiempo. La década de 1960 también la vio trabajando en proyectos como Cricri, El grillito cantor 1963, una película infantil que le permitió mostrar un lado más ligero de su actuación, así como El pecador 1965 y Juventud sin ley 1966, que exploraban temas de rebelión juvenil y luchas sociales. Sin embargo, fue a finales de la década de 1960 y principios de 1970 cuando Marga se convirtió en un ícono del género de terror. Películas como Hasta el viento tiene miedo, La muñeca perversa y El libro de piedra la mostraron interpretando personajes envueltos en eventos sobrenaturales y aterradores, un giro que la llevó a ser coronada como la reina del grito, un título que pocas actrices mexicanas podían reclamar. Doña Macabra, otra joya del género de terror, reforzó aún más este estatus, ya que Marga aportó un encanto inquietante a sus actuaciones que el público no podía olvidar. En medio de todo esto, la vida personal de Marga continuó evolucionando. Su matrimonio con Carlos Amador enfrentó tensiones debido a sus exigentes carreras y finalmente decidieron divorciarse. A pesar de su separación, su vínculo permaneció fuerte y continuaron criando juntos a sus dos hijos, Carlos Amador y Manuel, manteniendo siempre contacto y preservando un nivel de amistad que perduraría a lo largo de sus vidas. La carrera de Marga no se limitó a su actuación. A lo largo de su trayectoria, trabajó con algunos de los nombres más grandes del cine mexicano, como Pedro Infante, Silvia Pinal, Sara García y Andrés Soler. Estas colaboraciones no solo moldearon su carrera, sino que también dejaron un impacto duradero en el cine mexicano. Juntos dieron vida a historias que resonaron con generaciones de espectadores y ayudaron a definir una era en la historia cinematográfica. Mientras tanto, Carlos Amador, su exesposo, amplió su influencia más allá de la actuación. Como empresario, se aventuró en el mundo de la propiedad en el entretenimiento, convirtiéndose en una figura destacada de la industria.
Poseía teatros, cines y estaciones de radio, e incluso incursionó en la producción de telenovelas. Durante este tiempo, también se volvió a casar con Irma Dorantes, marcando otro capítulo en las vidas de estas dos figuras influyentes del cine mexicano. En la siempre cambiante saga de la vida de Marga, el amor no permaneció estático, y la historia de su relación con Carlos Amador Martínez tomó un giro inesperado. Tras años separados y después de haber construido carreras exitosas, los dos exesposos se sintieron atraídos nuevamente el uno al otro. El amor que una vez compartieron, aunque atenuado, comenzó a resurgir de una manera que parecía que el destino les estaba ofreciendo una segunda oportunidad. En 1961, 2 décadas después de su primer matrimonio, Marga y Carlos volvieron a unirse en el altar, comprometiéndose nuevamente, aunque esta vez algo era diferente. La pasión de su amor juvenil se había suavizado, y en su lugar se unieron en una profunda y duradera amistad. El glamour de ser una pareja conocida en el mundo del entretenimiento los convirtió en invitados codiciados en eventos prestigiosos, desfilando por alfombras rojas, posando para fotógrafos y apareciendo juntos como un símbolo de la resistencia del amor. Pero Marga, siempre honesta, admitió más tarde que su relación ya no era la misma. Lo que una vez fue un romance ahora se había transformado en un compañerismo basado en el respeto mutuo y el cariño. Pero la chispa que antes encendía su conexión se había extinguido hacía tiempo. Su segundo matrimonio, aunque público y glamoroso, no pudo ocultar la verdad subyacente: su amor había cambiado. 3 años después de su segundo matrimonio, volvieron a separarse, marcando el fin definitivo de su relación romántica. Sin embargo, su amistad permaneció intacta, un testimonio de la madurez que habían encontrado el uno en el otro a lo largo de los años. Su historia fue una de emociones complejas, un amor que fluía y se desvanecía, pero que nunca desapareció por completo. A medida que Marga avanzaba en los últimos años de su carrera, asumió roles que le permitieron evolucionar con el cambiante panorama de la televisión. Su actuación en Añoranza fue un hito, demostrando su habilidad para infundir profundidad emocional en sus personajes, cautivando a las audiencias con su vulnerabilidad y fuerza. En la década de 1990, Marga consolidó su lugar en el mundo de la televisión con papeles destacados en Lazos de amor y El privilegio de amar. Sus interpretaciones de personajes complejos, navegando las dinámicas familiares y los sacrificios del amor, resonaron profundamente con el público, demostrando que podía mantenerse relevante en una industria en rápida transformación. Los años 2000 trajeron más oportunidades para que Marga mostrara su versatilidad, desde la narrativa intrincada de La intrusa hasta la calidez y sabiduría que aportó a Carita de Ángel. Su capacidad para dar vida a estos roles dejó un impacto duradero en las audiencias, reafirmando su estatus como una actriz querida y talentosa. Pero, como todas las grandes historias, debía llegar un final. El 4 de julio de 2005, a los 81 años, Marga falleció en la Ciudad de México tras una larga batalla contra múltiples complicaciones de salud, incluyendo hiperpotasemia, insuficiencia renal aguda y neumonía. Su muerte ocurrió después de años lidiando con problemas de salud que se habían convertido en parte de su vida posterior. El estilo de vida de Marga, marcado por años de estrés debido a su exigente carrera y luchas personales, probablemente contribuyó a su deterioro físico. Sus largas jornadas en los sets, a menudo acompañadas de descanso insuficiente y falta de cuidado personal adecuado, habían pasado factura a su cuerpo. Con el tiempo, estos hábitos condujeron a una serie de problemas de salud, incluidos problemas renales que se agravaron por su hipertensión y diabetes. La muerte de Marga fue un momento de profunda tristeza para quienes la habían amado a lo largo de las décadas, tanto por su talento como actriz como por la fortaleza que mostró en su vida personal. El fallecimiento de Marga López en 2005 dejó un vacío significativo en el mundo del cine y la televisión mexicana, pero su legado perdura no solo a través de los papeles que interpretó, sino también a través de su familia. Sobrevivida por sus hijos Manuel y Carlos, así como varios nietos y un bisnieto, el impacto de Marga trasciende la pantalla. Sus hijos llevan consigo las lecciones de resiliencia y arte que ella demostró con tanta gracia a lo largo de su vida. Tras su muerte, su hermana María heredó un departamento de Marga, pero la historia no terminó ahí. María,
que siempre estuvo cerca de su hermana, se mudó a la casa de Marga, un lugar que fue testigo de gran parte de su vida y carrera. Fue allí donde María vivió hasta su propio fallecimiento en 2012, manteniendo viva la casa familiar con recuerdos de la actriz que tanto aportó al mundo del entretenimiento. Sin embargo, hay un misterioso enigma que permanece sin resolverse hasta hoy. A pesar de todo lo que logró y del amor y apoyo que recibió de su familia, la decisión de no dejar su casa a sus hijos en su testamento ha desconcertado a muchos. ¿Por qué decidió no pasarles una parte tan significativa de su historia personal? Sigue siendo un misterio, añadiendo un aire de intriga al capítulo final de una vida ya fascinante. Y ahí lo tienen, un giro inesperado en la vida de esta querida actriz. Secretos familiares, motivos ocultos y preguntas sin respuesta que aún nos dejan reflexionando. Es sorprendente cómo las historias que creemos conocer siempre pueden sorprendernos al final. Si encontraste esta historia intrigante, no olvides dar like y suscribirte para más contenido fascinante. No querrás perderte lo que viene después. Créeme, estarás al borde de tu asiento.